Hola, buenos días, bienvenidos a esta transmisión especial del Sistema Informativo del Gobierno. Saludamos a todos los televidentes que hasta hora de la mañana madrugan con nosotros aquí en el canal institucional y vía streaming a través de la página de la Presidencia de la República. Queremos contarles que el día de ayer se emitió el segundo capítulo de la serie Conversemos en Paz, emitida justamente aquí por el canal institucional con la participación del presidente Juan Manuel Santos y 4 expertos en impactos psicosociales del conflicto armado. El planteamiento central fue que para emprender las transformaciones aplazadas por décadas o por cuenta del conflicto armado, la sociedad colombiana tendrá que reconstruir la confianza colectiva y derrotar el miedo a la paz. Justamente este fue el planteamiento central. En esta emisión de este segundo capítulo de Conversemos en Paz participaron 4 expertos, como ya lo hemos dicho, entre ellos el antropólogo Alejandro Castillejo, la psicóloga Leonor Noguera, André Gómez, investigador asociado de Justicia Transicional, y el psiquiatra Germán Casas. En este formato participó el presidente Juan Manuel Santos y se trató este importante tema en el segundo capítulo de Conversemos en Paz con la participación del presidente Juan Manuel Santos, y nosotros lo dejamos con la repetición de este segundo capítulo aquí en Canal Institucional. En RTVC, Conversemos en Paz. Bueno, la idea de esta conversación hoy es que podamos abordar ese escenario emocional, ese escenario del que pocas veces nos ocupamos, y más en un momento como este en el que estamos construyendo todo un futuro y que la apuesta por construir la paz en una mesa de negociaciones con la guerrilla pareciera como que no se encuentra con tantas mesas de conversación que tenemos en Colombia. Nos dicen ustedes, que son los expertos en el mundo de lo psicosocial, ¿cómo es esta sociedad que ha permitido tanto tiempo convivir con la guerra, pero que todavía como que no se suelta a imaginarse el futuro en un país es paz? Esa es la idea de todas estas conversaciones, de este mecanismo de pedagogía que hemos querido como transitar. Presidente, aquí están expertos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, que conocen muy bien, no solamente al ser humano, por supuesto, en general, sino también a esta sociedad nuestra, y estamos aquí para conversar de todos esos temas. Pues primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad. Creo que es muy importante, porque si queremos terminar este conflicto armado, esta guerra, pues tenemos que entender la cantidad de sentimientos, de emociones que produce una guerra y cómo podemos cambiar esos sentimientos, esas emociones, y encauzarlas en una sociedad en paz. Una guerra produce todo tipo de temores, de preocupaciones, de venganzas, de odios y de miedos. Hablemos del miedo. El miedo es algo que inclusive el Centro de Memoria Histórica ha dicho que la sociedad colombiana se ha paralizado por el miedo de la gente, que le produce, por supuesto, una guerra que se traduce en violencia, miedo de salir de sus casas, miedo de encontrarse con el enemigo. Hablemos del miedo. ¿Cómo puede uno hacer para poder cambiar ese sentimiento de miedo, y cuáles son las consecuencias negativas del miedo y las consecuencias positivas de poder eliminar el miedo? Leonor. El miedo, yo pienso que es una señal de alerta, primero que todo, frente a algún peligro, objetivo o menos objetivo, pero en principio sí es una señal de alerta. Sin embargo, las proporciones que toma el miedo ocasionan conductas muy distintas, y hay algo que me preocupa específicamente con el miedo, presidente y compañeros de mesa, y es la facilidad con que el miedo se transforma o se enmascara con una actitud agresiva. Si realmente el miedo lleva a una actitud violenta, rápida, de parte del que se asustó y posiblemente del que se asusta con el asustado. De manera que ahí empieza a crearse ya un conflicto adicional. O sea, el miedo es entonces como una especie de materia prima para la agresión. ¿Se puede convertir? Diría yo que el miedo es una especie de materia prima para la agresión, pero hago una salvedad que me parece importante dentro de este tema, que
en la medida en que la persona que siente miedo rápidamente alcance a identificar que lo que siente es miedo, es menos fácil, no digo que imposible, pero sí es menos fácil que su miedo se transforme en agresión como una forma de defensa. Entonces, ¿qué estoy incluyendo ahí como tema de fondo que me gustaría desarrollar en algún momento aquí con todos nosotros? Es la importancia de las emociones, pero del reconocimiento y la identificación de las emociones como primer paso para poder manejarlas un poco mejor de lo que lo hacemos generalmente. Esa sería mi conversación. Había una famosa frase del presidente Roosevelt que decía que lo único a lo cual le tengo miedo es al sentir miedo, no controlar el miedo. El miedo se puede controlar. Uno creo que no puede dejar de sentir miedo. Una persona que, Claro. Que se va a cruzar un abismo, pues siente miedo, pero hay que controlarlo. Claro. Pero también dicen que el miedo es muy manipulable. Por ejemplo, en la política, a través de la historia, los grandes populistas, los grandes dictadores se basaban mucho en manipular el miedo. ¿Eso cómo es? ¿Cómo es eso de la manipulación del miedo? ¿Y cómo puede uno comenzar a generar un clima donde la gente no tenga miedo, como en el caso de un país que ha vivido tantos años en conflicto? Bueno, yo tengo una óptica complementaria a lo que diría Leonor y me pongo a pensar más bien por el momento histórico por el que estamos pasando. Y uno podría afirmar que estamos pasando por una instancia en donde el país está moviéndose de un estado de guerra hacia potencialmente un estado distinto de paz que se construye a lo largo de mucho tiempo. Y en este momento hay una cosa que me parece muy curiosa y es que siempre he pensado que las sociedades cuando pasan por esos procesos pasan de lo inimaginable a lo imposible y a lo realizable. Y es un poquito lo que me da la impresión es que nosotros, y el ejemplo quizás más claro de eso es cuando yo tuve la oportunidad de pasar un tiempo viviendo en Sudáfrica y recuerdo mucho que las narraciones que la gente me decía del proceso transicional en Sudáfrica era que le tenían miedo al que era su antiguo enemigo y que pasaron muchos años y todavía sigue pasando de todos modos para ellos poder desmontar lo que el cuerpo de, entre comillas, el enemigo o el que era opositor pudieran verlo desde un punto de vista distinto. Entonces nosotros un poco lo que yo veo es que estas sociedades en un punto nunca se imaginan hacia dónde podríamos movernos y hay muchas cosas que en ese escenario parecen imposibles. Por ejemplo, lo que yo siempre he dicho, imaginarse una Colombia sin guerra, una Colombia en paz, es para muchos colombianos inimaginable. Entonces yo creo que el miedo que hay acá es porque nosotros estamos habitando una instancia en donde no sabemos cómo mirar al otro, cómo mirar nuestros enemigos, cómo mirar el futuro y cómo hacer un balance de toda la historia que tenemos detrás. Y eso podría ser, por ejemplo, una justificación para algo que para mí ha sido sorprendente. Gente que le tiene miedo a la paz, que prefiere estar como está porque uno les dice, vámonos a trabajar por la paz, y pronto dicen, pero expresan un miedo a la paz. ¿Será por qué? Porque miedo, están... Es por miedo, es por físico miedo, porque el miedo es un sentimiento natural y tener miedo hace parte de las emociones primarias del ser humano. A nosotros nos da miedo lo que nos es amenazante y aprendemos a adaptarnos. Y el miedo nos ayuda a que nos protejamos y a que nos adaptemos. Entonces se nos vuelve familiar el miedo. Y vivimos con el miedo y nos parece hasta chévere vivir con miedo. Entonces en este país vive con miedo el que tiene 6 guardaespaldas o al que le van a robar su cultivo en el campo. Y es el mismo miedo, presidente. Como no conocemos la paz y no la hemos conocido, también nos da miedo. La paz les da miedo a la mayoría. Por desconocida. Porque nos adaptamos al miedo y nos acostumbramos a protegernos a ese miedo. El miedo nos ayuda a protegernos. Es una cuestión de costumbre. Pues, una cuestión de costumbre. Eso nos pasa aquí. Eso ha pasado en muchas partes y en muchos escenarios en donde se vislumbra la paz. La gente se muere del susto de ir a eso desconocido porque nos parece mejor negociar nuestro propio miedo y protegernos a nosotros mismos. Entonces la pregunta lógica que sigue sería, ¿qué tiene que hacer uno para que
ese miedo desaparezca o ese miedo se pueda encauzar positivamente para que no tengan miedo a la paz, por ejemplo? Es un periodo de adaptación por el que vamos a pasar todos. La gente que tiene más miedo es la gente que se ha protegido mucho y que le tiene mucho temor a lo desconocido. Y en la medida en que este escenario se nos dé como todos queremos, la gente que va a estar más muerta de miedo se va a comenzar a tranquilizar y va a comenzar a encaminar sus temores y sobre todo la incertidumbre, que es lo que más produce miedo, se va a convertir en algo certero. Lo desconocido nos da tanto miedo, la gente termina diciendo es que como la paz no la conocemos, entonces es mejor quedarnos en guerra. Eso es terrible para un pueblo. Eso es terrible para el pero aún futuro. así que el miedo, que la paz tenga un valor positivo en sí mismo, es tenerle miedo a algo positivo. Es decir, ¿cuál es la relación? Eso es para mí lo sorprendente. Yo quería incluso intervenir planteando una posición un poquito distinta, porque yo no creo que sea solamente la incertidumbre. Justamente hoy vengo de dictar una cátedra sobre paz en Unicafam y estaba hablando con estos estudiantes y haciéndoles el recuento de este conflicto armado. Y cuando uno ve cómo es que se ha instigado el miedo en la sociedad colombiana, es por los escabrosos niveles de violencia. Aquí nos mataron a una generación completa de líderes políticos. Eso simbólicamente, para una generación como la colombiana, era llenarlos de miedo y paralizarlos. Y yo creo que el impacto más profundo que nos ha dejado el miedo hoy no solamente tiene que ver con el no ser capaz de ir hacia adelante y de imaginarse un futuro, pero tiene que ver también con la apatía y la indiferencia. Cuando uno le pregunta a los jóvenes, ustedes, ¿por qué no se comprometen con los proyectos políticos o por qué no se comprometen con este proceso de paz? Muchos creen que es mejor no tener nada que ver con eso. Entonces la apatía va muy cercana con el miedo. ¿Por qué? ¿Por qué esa apatía? ¿Cuál es la explicación de esa apatía? Tal como decía Leonor y como han dicho Germán, es un mecanismo de protección. Es un mecanismo de protección y entonces la apatía y la indiferencia están conectadas con eso. Y yo creo que aquí mecanismos como los que mencionaba Alejo son muy valiosos. Aquí por eso uno pretender superar el miedo sin unas quizás reformas estructurales, sin un tratamiento del pasado, sin una comisión de la verdad que nos permita entender qué nos pasó, pues va a ser muy difícil. Por ejemplo, buen punto. La verdad. Las víctimas están en el centro de la solución de este conflicto. Sus derechos. El derecho a la verdad. El derecho pues, a la reparación, a la justicia. Pero la verdad. ¿Cuál es el efecto de la verdad en el ciudadano común y corriente, en las víctimas y en los victimarios? ¿Cuál es ese efecto que puede tener esa verdad? Y dicen que la verdad lo que hace es que cicatriza, ayuda a liberarse, entre otras cosas, de los miedos. Que ese es un concepto muy interesante. ¿Por qué no hablamos un poquitico de eso, la verdad? Creo que Alejo, que estuvo en Sudáfrica, tiene... Pueden ser las dos cosas. Yo diría que verdad es un término amplio de todos modos. Pienso que expresar una verdad puede cicatrizar, expresar una verdad histórica y personal puede también abrir heridas, y yo creo que el tema no puede verse en abstracto, sino que toca verlo precisamente a través en el momento histórico y las maneras como eso se da, porque han habido muchas experiencias donde procesos de esclarecimiento pueden llevar también a mayores confrontaciones, por ejemplo, y lo contrario también es verdad. Entonces lo que creo que en Colombia un poco está faltando también es el balance y el contexto para mirar no solamente las verdades subjetivas y las narraciones de los seres humanos que pasamos y que han pasado por la guerra, sino un balance también con el esclarecimiento de eventos de los últimos, no 20 años, sino de los últimos 50 años de la guerra. Y creo que eso es un campo complejo y es un campo que siempre será un campo de debate en todo caso. Y lo que me parece de todos modos importante es entender que tanto puede sanar, entre comillas, como también puede abrir heridas, si utilizamos esas metáforas. Esa es una discusión bien interesante, porque uno ha visto como dos puntos de vista sobre la verdad, la comisión de la verdad. Hay unos que dicen, no, es que la verdad es muy importante conocerla para no repetir, primero que todo, y segundo, como para liberarnos de ese peso que ha sido este conflicto. Si entendemos bien el por qué pasó, cómo pasó, nos va a ayudar a dar el paso hacia adelante. Otros con una
visión un poco más simplista, pero con mucho sentido común. ¿Para qué vamos a revivir historias macabras? ¿Para qué vamos otra vez a recordar ese pasado tan Eso depende de cómo se macabro? haga, claro. Entonces, hay esas dos enfoques. Yo ahí creo, y lo que uno tiene que hacer en estos casos es reducir las expectativas que se generan frente a este tipo de instituciones o de organismos. Y alguna vez lo hablábamos con Alejandro, las comisiones de la verdad o estos mecanismos de verdad tienen que ser vistos como dispositivos que abren, no que cierran. Y yo creo que en esto hay un componente fundamental cuando uno socializa este tipo de ejercicios, porque las comisiones de la verdad no buscan encontrar la verdad, lo que buscan es crear un espacio donde se encuentran diferentes memorias. Y al encontrarse esas memorias y al revisar el pasado, individuos, colectivos y una sociedad empieza a tramitar sus dolores, sus miedos, sus incertidumbres. Entonces creo que los que plantean el debate entre la verdad como el camino absoluto o como el que realmente recoge y hace renacer los resentimientos es una visión simplista y no verlo como un mecanismo de apertura, como un dispositivo, como diría Deleuze. Yo agregaría una cosita complementaria de todas las anteriores, especialmente de la última, y es que creo que la verdad esclarece definitivamente el panorama, aclara los imaginarios, disminuye las expectativas y por dolorosa que ella sea, como que acaba con la posibilidad de lo que yo invento a cambio de lo que no sé. El vacío no queda. Todos, y de ahí salen los rumores, ¿no? El uno le cuenta al otro, el otro le agrega un pedacito, el otro le pone otro más, le quita, le agrega. Entonces creo que la verdad tiene ese poder contundente sin desconocer los impactos emocionales que causa, que eso es distinto. Pero tiene también... Pero como que tiene otro, aterrizo con lo que conozco. Tiene otro dilema, y es ¿quién está interesado y cómo afecta la verdad dependiendo además de qué verdad? Claro. Por ejemplo, una de las discusiones más difíciles en la creación de las comisiones de la verdad es que la guerrilla, por ejemplo, quiere que sea su verdad la que quede consignada en las comisiones de la verdad. El ejército quiere que quede su verdad. Es que nosotros combatimos fue a unos guerrilleros que estaban en contra de lo que nosotros estábamos defendiendo. Los otros decían, la verdad es que nos obligaron a ir a las armas porque en la situación, entonces cada uno tiene su verdad. Pero para el ciudadano común y corriente, pues también hay otro efecto diferente. No está buscando su verdad, sino la verdad. En RTVC, conversemos en paz. Estamos presentando Conversemos en Paz. Estamos presentando Agenda Colombia. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA rinde cuentas a los colombianos. 7 de septiembre a las 3:30 de la tarde. Canal Institucional. Un panorama nuevo. Canal Institucional. Un panorama nuevo. Estamos presentando Conversemos en Paz. Una pregunta, Andrei, por la parte de la apatía. Y fue una pregunta que le leí a algún columnista. ¿Por qué cree usted que somos los colombianos, hemos sido tan pacientes con la guerra durante tanto tiempo y tan impacientes con la paz, con la posibilidad de paz? Eso es una buena pregunta. Yo creo que realmente la respuesta sencilla para eso es, ese es el impacto del conflicto armado. El impacto de un conflicto armado, como se mencionaba antes creo, es que uno se acostumbra a la guerra. Y que uno se acostumbra a la guerra y al no ser capaz de imaginarse la paz, uno cree que lo que está ocurriendo en La Habana es una transacción bancaria y quisiera verla firmada al día siguiente, pero eso tiene consecuencias
tiene causas que van incluso más allá del conflicto armado, que se retroalimentan de otro tipo de instituciones culturales que nos han conformado como sociedad, que tiene que ver, por ejemplo, con el surgimiento del narcotráfico, que tiene que ver con el dinero fácil, con el yo hago la trampa para sacar las cosas rápido. Los colombianos, en general, en esta maraña del conflicto armado, nos hemos acostumbrado a tratar de encontrar la vía corta para resolver nuestros problemas. Y entonces creemos que si las cosas no se resuelven rápidamente, entonces no funcionan. Y por eso somos tan impacientes. También hay una cosa que, con lo que tú estás diciendo y que estamos viviendo en este momento, y la pregunta que hacía el presidente tiene que ver con ese postulado de que si hacemos la paz puede que nos metamos en algo que sea malo. En la guerra, el ser humano se protege a sí mismo escogiendo bandos o haciendo completamente apático y eso no tiene que ver conmigo. Y lo que está pasando en este momento es que el miedo y la ansiedad de encontrar eso desconocido hace que veamos al otro como un enemigo, porque eso es un mecanismo de defensa. Cualquiera que sea amigo de la paz, empezando por usted, es visto como un enemigo por la gente que le parece mejor estar en guerra, porque es mejor estar así que enfrentarnos a algo que por definición y por nuestros mecanismos de defensa nos pone el otro como un enemigo. Entonces, al que era amigo, lo volvemos enemigo. ¿Por qué? Porque es que yo estaba acostumbrado era a que tuviéramos esta defensa y cuando me cambian el escenario, esa defensa se convierte en amenazante para mí. Y eso pasa en todos los niveles. Lo que va a ser un reto muy grande es encontrar, como decía Alejo, como decía Andrei, en ese otro, alguien distinto, pero que podamos tolerar vivir con él. De todos modos, estos cambios implican transformaciones dentro de la sociedad y eso implica mover la sociedad y sus estructuras y eso le produce pánico a mucha gente. Si fuera solamente reconocimiento del otro, pero no, resulta aquí que mirar la vida cotidiana de cómo estamos operando, cómo estamos funcionando y eso nos va a hacer producir movernos y comenzar a reconceptualizar literalmente el mundo. Pero además de eso, pensamos que estamos negociando en medio del conflicto. También uno entiende que hay muchos mensajes contradictorios y eso alimenta las incertidumbres. Es decir, esa es la gran dificultad de explicarle a la gente. Eso fue lo que me advirtieron a mí desde el principio. A mí me dijeron, usted se va a meter en un proceso de paz y usted va a pagar un costo muy alto su capital político. Primero porque el solo hecho de sentarse con las FARC, usted sentado allá, va a generar reacción. Cuando usted comience a hablar de darles beneficios, eso no le va a gustar a mucha gente. Pero cuando usted comience a hablar también de que usted va a negociar en medio del conflicto, de pronto la gente le va a dar un margen de maniobra, un margen de tiempo. Pero finalmente llegará el momento donde van a haber una contradicción de fondo. El presidente hablándome de paz, pero aquí veo la guerra. Entonces el presidente es un mentiroso. El presidente no me está diciendo la verdad. Y eso he pagado ese costo. Claro que me dicen que si llegamos a la paz el costo se vuelve inversión. Pero eso es cierto, eso es cierto. Pero yo quería entrar en un tema hablando sobre la generación de confianza. De cómo ve uno al enemigo o a los posibles nuevos enemigos, por lo que usted decía. Esa palabra confianza es tan importante en un proceso de estos, confianza en el propio proceso, confianza en que efectivamente sí puede haber un país mejor, sí puede haber un país en paz, confianza en que el victimario va a dejar de victimizarme desde el punto de vista de la víctima, que puede haber un país sin tanta violencia. ¿Cómo se genera esa confianza? ¿Cómo puede uno ir mostrándole a la gente que efectivamente sí hay un país mejor y que la paz sí es mejor que la guerra? ¿Ustedes qué opinan de ese tema de la confianza? Mira, yo estaba pensando mucho en un ejemplo muy concreto, que es esta mesa. Y es porque usualmente la gente no tiene la posibilidad de sentarse en una mesa y hacer lo que estamos haciendo en este momento. La construcción de confianza implica mirarse a los ojos, implica decirle al otro, yo pienso como usted en esto, pero no pienso como usted en esto. Implica empezar a reconstruir desde la diferencia ese respeto por el otro. Y yo creo que en este país la guerra nos fracturó incluso las familias. Presidente, yo me fui en el año 2005 porque no podía vivir más en Colombia porque mi familia se dividió entre uribistas y antiuribistas.
y se dejaban de hablar entre ellos. Entonces, ¿qué tipo de confianza podía haber entre la familia si la gente lo que hacía era simplemente estigmatizarse y decir, es que usted es del otro bando? El ejemplo más interesante fue cuando volví, y aquí es un agradecimiento a usted, porque usted empezó el proceso de paz y a mí eso me dio la esperanza de decir, yo quiero volver a Colombia a trabajar por este país, a trabajar por la paz de Colombia. Y me volví a Colombia hace un año y llegamos a un restaurante en Chapinero donde hacemos desayunos de paz para traer a 20 colombianos a que se cuenten sus historias, cuenten sus miedos, sus temores frente a la paz. Pero el primer desayuno nos tocó negociarlo con la dueña y le dijimos a la dueña, señora, nosotros queremos aquí hacer un desayuno de paz. Y ella dijo, no, a mí aquí no me hagan esos desayunos para que no digan que somos izquierdistas. Y nosotros le dijimos, no, pero si es de paz. La paz no tiene color político, queremos simplemente hablar de esto. Y ella dijo, bueno, pero hacen uno y después vemos. Y hoy hemos realizado 50 desayunos. Fue un proceso. Y ahora ella se para muchas veces y dice, por favor, vuelvan el siguiente fin de semana a hablar con nosotros. Así se construye la confianza. La confianza se construye dando ejemplo y no sale por decreto. Simplemente es cuando uno, casi como un poco taoísta la cosa, ¿no? El maestro taoísta vive sus principios y al vivir sus principios, los demás lo siguen, pero nunca les impone que ellos lo sigan a él. Y una pregunta, ¿la confianza es necesaria o es una condición para poder, por ejemplo, perdonar o para poder reconciliarse o no tiene nada que ver? Yo diría que al menos para poder convivir, presidente. Es decir, el perdón es un término, a mí me parece muy complejo, sobre todo cuando trasladamos de la persona a la sociedad. Es decir, yo no puedo entender muy bien esa escala, es demasiado grande para mí. Pero indudablemente, si uno es capaz, como dice André, y en eso estoy totalmente de acuerdo con el tema de los ojos, así suena un poco retórico, de hecho, es que uno tiene que hablarle a los ojos a la gente, leerle los rostros, leerle las caras, leerle las arrugas, las canas, etc. Eso suena muy bobo, pero lo que ha pasado en nuestros países es que nosotros no le vemos los rostros a la gente, y si nosotros no le conocemos esa historia y esa especie de memoria sedimentada que hay en la cara, ¿cómo podemos construir un poco de convivencia? ¿Cómo podemos rearmar nuestras relaciones interpersonales, cotidianas, colectivas? Y ahí es donde está el reto de lo que viene después de si se firma, entre otras cosas, que yo sé que se va a firmar. Lo que viene es reconstruir esos rostros en los próximos muchos años que vienen. Y esas relaciones que dependen son de cercanía. Y eso que ustedes llaman confianza, yo lo veo también como convivencia, como saber estar con otros, no obstante nuestras diferencias, siendo conscientes de las historias que nos han fracturado. Respetar las diferencias, que es tan importante. Pero mire, el ser humano es hoy en día quien es en la escala evolutiva gracias a que pudo tener confianza en el otro. Los seres humanos nos diferenciamos de la mayoría de las especies superiores porque racionalizamos nuestras interacciones gracias a la confianza. La primera persona a la que uno le tiene confianza sin saberlo es a su mamá, porque su mamá le da a uno la confianza básica para poder vivir, porque su mamá es un ser que le provee todo sin pedirle nada a cambio, y al cual uno, si tuvo una buena mamá, aprende a tener confianza en otro ser humano, porque ese ser humano le entregó la vida y lo cuidó. A diferencia de otras especies, el bebé humano es completamente débil y completamente perentorio y es absolutamente dependiente de una mamá. Nosotros no tenemos cascarón de huevo, ni tenemos escamas, ni tenemos los pelos de los osos. Nosotros, cuando somos bebés, somos un pedacito de nada que depende exclusiva y completamente de otro ser humano. Y si ese ser humano nos cuida bien, aprendemos a tener confianza. En esta guerra se perdió la confianza, y se perdió la confianza totalmente. Entonces, uno no sabe a quién tiene al lado, y uno no sabe cómo va a reaccionar, y uno no sabe. Entonces, uno prefiere pensar que es mejor no confiar. ¿Por qué? Porque es una manera de protegerme. Cuando uno crea confianza entre otro ser humano, uno tiene que ir a la base misma de la interacción de la existencia humana, que es la base de todas las interacciones. Es decir, yo confío en lo que tú me dices, entiendo lo que tú me dices y puede que sea distinto a lo que yo pienso, pero lo que tú me estás diciendo parece que nace originalmente de lo que tú me estás tratando de comunicar. Lo comparto o no lo comparto, pero confío. Pero si tú me dices mentiras, si tú no me dices la verdad, si tú me estás engañando y si tú me quieres matar, pues yo no tengo confianza. Y esa ausencia de confianza se convierte en una barrera que pongo para que no me mates o para que no me robes o para que no me tumbes.
Por eso la gente no le tiene confianza a la paz, porque la gente piensa que lo mejor es abstenerse y seguir con el caparazón que no nos dio la naturaleza, pero lo construimos, de defendernos de eso que nos parece tan terrible. Una pregunta que quiero hacerles que me ayudaría mucho a tratar de hacer más pedagogía. Las ganas de vengarse. La sociedad, mucha gente dice, no, esta gente cometió estos crímenes, yo me tengo que vengar. ¿Cómo se puede vengar una sociedad? Pues a través de la justicia, y estos señores tienen que irse, se tienen que podrir en la cárcel. Esa es la actitud de mucha gente. Lo otro es, no señor, usted tiene que aprender de cierta forma, a reconciliarse y a entender que esa sed de venganza le va a producir a usted más sed de venganza hacia el futuro y va a no permitir la paz. ¿Cómo hace uno para manejar esas ganas de sacarse un clavo, por así decirlo, de mucha gente con el enemigo que ahora estamos tratando de buscar que todos estemos en el mismo barco? ¿Qué tipo de emociones o cómo puede uno hacer un poco de pedagogía para lograr que se cambie esa actitud? Yo personalmente tengo una teoría que usted me da una linda oportunidad de poderla compartir acá. Por favor. Parto de la base y eso me parece inmensamente importante y delicado para el proceso de paz macro y para el micro, el del vecino, el de la familia, el de la escuela, etcétera, que es donde me parece importantísimo que podamos ir aterrizando. Porque pienso que el aparato psíquico, por llamarlo de esa manera, cuando sufre una herida muy profunda, puede ser una burla, bullying, que le mataron la mamá, que le secuestraron al hijo, cualquiera de los horrores en la escala que conocemos. Esa herida profunda tiene dos destinos, que son o la reparación, que es lo que usted acaba de mencionar en términos muy sencillos y muy cotidianos, que es el entendimiento de lo que pasó, un proceso de sanamiento interior por la vía que la persona quiera, porque medita, porque lee, porque habla con la mamá, porque llora, porque va a una terapia, cualquiera de tantas. O la otra, que es la peligrosa, aquello que el aparato psíquico, llamémoslo así, no digiere, no recicla por lograr su equilibrio, independiente de las categorías morales, si es bueno o es malo. En búsqueda de lograr su equilibrio, sale de eso como pueda. Y empezamos a un juego trágico, los que somos mayores, que creo que somos usted y yo, presidente, cuando jugábamos a la lleva, que uno pasaba y se la tocaba y tú quedabas con la carga para pasársela al siguiente. Tomando esto en una... Gambetas. Sí, gambetas, exactamente. Poniéndolo en una forma más seria, yo diría que cuando uno no ha podido transformar esa herida, sanarse de alguna manera, elemental, no importa, para eso no hay que ser cultos, hay que tener otras herramientas. Hay que tener otras herramientas para el manejo del conflicto, para el manejo de las emociones, acompañamiento. Si uno no logra eso, esa carga psicológica de la herida causada va a salir en forma de venganza. Y vuelvo, digo, no porque sea más bueno o menos, el resultado cambia, sí, pero el sujeto no estamos hablando de que es bueno o no, sino de que tiene una necesidad de recobrar un equilibrio. Por eso creo que la reparación se vuelve clave. ¿Y por qué dentro de esa reparación asumir las responsabilidades también se convierte en algo tan importante? ¿Cuál es ese vínculo entre el victimario que asume responsabilidades? Inclusive pues en la justicia hoy está establecido, se castiga a un Estado porque cometió estas violaciones de derechos humanos y lo primero que lo condenan es a que diga públicamente, que acepte que fue culpable y que pida perdón. ¿Dónde está ese vínculo entre ese acto, públicamente asumir responsabilidades, pedir perdón y desactivar en la víctima esa sed de venganza? ¿Cómo puede uno explicar eso? Yo creo, presidente, que la venganza o la sed de venganza
es una desviación de un sentimiento humano que también surge de la protección y de la necesidad de resarcir en el otro el daño por mi propia mano, de hacer sentir en el otro esa búsqueda de equilibrio de una manera muy patológica, una manera muy malsana. En el momento en que a ese mismo ser humano se le posibilita una acción diferente de esa necesidad de justicia, de esa necesidad de reparación y de reconocimiento. Montones de casos hay clarísimos en donde se han encontrado la víctima y el victimario, el torturador y el torturado, y se han dado la mano. Y esa sed de venganza se transforma, y se transforma porque el ser humano tiene la posibilidad de entender ese sentimiento tan terrible en otro sentimiento que implica un sentimiento de perdón o un sentimiento de reconocimiento del acto del otro. Yo necesito vengarme hasta el momento en que él me dice, fue mi culpa. Eso es tan cierto. Las víctimas que fueron a La Habana, varias de ellas me hablaron después y me decían cómo se les transformó la vida solamente encontrándose con su victimario. Claro. Claro. Es increíble. Yo lo único que quería, o lo único que pretendía era que este señor me dijera algo. Claro. Y este señor me pidió perdón. Claro. Y yo ya estoy ya así como sanada. Claro, eso es así. Impresionante lo que me decía. Pero, Sí, presidente, sí. yo quería decir una cosa porque estoy un poquito me preocupa un poco la forma como lo plantea usted, porque yo creo que hay una diferencia entre venganza y justicia. Yo creo que muchas de las víctimas que quieren ver a las personas pagando por sus actos, no lo quieren hacer por venganza, lo quieren hacer porque creen que eso les va a dar tranquilidad, van a sentir que eso fue justo para ellos. En ese orden de ideas, a mí me parece que, digamos, la venganza es un sentimiento que hay que verlo como una etapa diferente, donde la retaliación es muy fuerte, donde casi que estamos pensando en la ley del talión del ojo por ojo, diente por diente. Y yo creo que deberíamos diferenciar, porque yo siento de un gran sector de la sociedad colombiana que realmente no tiene sed de venganza como tal, lo que tienen es sed de justicia. Ahora, ¿cómo conceptualizamos la justicia? Esa es otra cosa, pero yo sí quería decir una cosa antes de que nos pasemos a otro tema. Pero sí pasamos por periodos de venganza, es decir, claro, el conflicto ha tenido grandes capítulos. Es que ese ha ido acumulando. De esa la venganza guerra. que ha reeditado. Claro, cuando uno ve cuando uno, después de que asesinan a Gaitán y se crean las guerrillas liberales, y las guerrillas liberales se desmovilizan y empiezan a matar a sus líderes, como Guadalupe Salcedo, se convierten en bandoleros, y después, y claro, eso es lo que ha alimentado la guerra. Pero yo lo que entiendo y lo que sentiría es que en muchos sectores amplios de la sociedad colombiana no hay una sed de venganza hoy en día, hay una sed de justicia. Pero quería complementar una cosita, porque usted hizo una pregunta que a mí sí me gustaría como darle mi opinión, y tenía que ver cómo hacer pedagogía en ese punto de qué es lo que entendemos por justicia, para hacer pedagogía sobre justicia. Y a mí me parece que hay un elemento fundamental que se ha explotado muy poco, y es la importancia de la solidaridad. Solidaridad en el punto de pedirle a la gente que se pongan los zapatos del otro, porque yo creo que eso nos ha hecho mucha falta en Colombia, y creo que Fabio Rubiano, sé que usted y yo estuvimos el mismo día viendo la obra Labio de Liebre, Fabio Rubiano lo puso ahí, y es que realmente si uno no es capaz de ponerse en los zapatos del otro, ¿por qué un comandante de la guerrilla lleva 17 años en la guerrilla? Quizás porque era un niño sin oportunidades, y de pronto llegó el comandante del bloque y se lo llevó cuando todavía tenía 14 años, y después se convirtió en comandante de la guerrilla. Yo creo que la solidaridad, para decirle a los colombianos, es que si usted hubiera estado en una situación similar, quizás usted hubiera hecho lo mismo, y es cómo vamos a desmontar este mecanismo de guerra que sigue permitiendo que gente que quizás podría tener otro tipo de vida no se mete en esa vida. Y es ahí cuando uno puede hacer pedagogía para eso. Yo quiero saltar ahí, porque es difícil hablar, entre otras cosas, ¿no? A veces. Y es la historia, quiero como hilar varias historias acá. No, porque para conversar se necesita momentos, instancias, ritmos, en fin, y colectivamente pues más difícil. Pero la historia de Mandela es muy peculiar, y esto es la otra parte de la historia de Nelson Mandela. Él sale de prisión en 1989, había sido fundador del ala militar del Congreso Nacional Africano,
Y mucha gente cuando el proceso ya venía, digamos, en conversaciones desde antes, y él sale, y mucha gente con la que yo trabajé, él pensaba que iba a ser una serie de reformas cuando llegara el momento de la transición, incluso hasta muy radicales. Y mucha gente le decía que él tenía que tener, era realmente encarnar la venganza contra los blancos después de 400 años de esclavitud. Sinceramente hablando, pues esto es, por lo menos yo creo que el apartheid era solo un capítulo de la esclavitud y el colonialismo en el África. Y tenía sobre la mesa dos opciones, y eso también tiene que ver con lo que usted decía de sus propios críticos. Y él tenía sobre la mesa dos opciones. Decía, bueno, yo me puedo ir por el lado de la venganza y literalmente armar una guerra civil, que había mucha violencia, pero no era una guerra civil de todos modos. Y por el otro lado, yo puedo apostarle a otra serie de valores distintos. Y Mandela le apostó a otra serie de valores distintos. Yo creo en los mecanismos, digamos, en las dimensiones psicológicas de estos mecanismos, de estas expresiones humanas, etcétera, pero creo que tiene que haber también una intervinculación entre lo personal y lo histórico. Entonces Mandela lo que hizo fue encarnar de alguna manera la posibilidad de la reconciliación y de la cohabitación y de la convivencia, y poner eso sobre la mesa y decir, este es el horizonte hacia el cual nos vamos a mover. Y él como líder corporal y físicamente lo encarnó al punto que convenció a la sociedad de eso. Yo recuerdo señoras que eran empleadas de casa que decían, voy a renunciar a mi trabajo de empleada de la casa porque Mandela nos va a dar trabajo a todos. O sea, el tema de las expectativas es muy importante también. Y en eso quiero decir una cosa muy curiosa. El liderazgo de Mandela fue muy importante porque él estableció un discurso, unos conceptos que sirvieron de horizonte para eso. El debate hoy en día es mucho más complejo, pero en ese momento fue vital este horizonte conceptual, este horizonte humano. Y lo que tiene que ver con sus críticos, hay líderes que son capaces de echarse un país en el hombro para moverlo hacia atrás y hacia la guerra. Y hay líderes que son capaces de echarse un país al hombro para moverlo hacia adelante. La diferencia es concebir el momento histórico que le tocó a uno. Y yo creo que hay gente que le apuesta a la venganza, históricamente hablando, y hay otros que no. Y me parece que aquí nos falta es echarnos el país al hombro para moverlo colectivamente hacia adelante. Y esa es la razón por la cual creo que todos estamos aquí sentados. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo esta paz que estamos buscando es de todos los colombianos? ¿Cómo hacemos para que todos los colombianos asuman su partecita? Que no tiene que ser mucha, pero que sientan que la paz es de todos. Que hacen parte del mismo proyecto. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es desmontar los mecanismos adaptativos de defensa que nos han generado este existir en esta guerra que creemos es el escenario en el que podemos convivir. Y eso en Cristiano Germán, en una vida, en alguien de carne y hueso, ¿cómo es? Es muy parecido a lo que mucha gente en otros escenarios, digamos, se parece mucho lo que pasa en Colombia a lo que pasa en los territorios ocupados palestinos, en Israel. Cuando yo he estado varias veces en la Franja de Gaza con Médicos Sin Fronteras, veo a los palestinos madrugando, yendo al colegio a estudiar, y por la tarde hay bombas. Y uno dice, ¿cómo pueden vivir así tanto tiempo? Pero yo vengo de un país donde vivimos así tanto tiempo. La guerra nos afecta a todos. Todos estamos afectados con la guerra. ¿Qué es lo que pasa? Estamos acostumbrados a proteger nuestro pedacito. Nosotros tenemos nuestra caverna de lo que yo le estaba hablando ahí protegida, cada uno. En el ranchito, en la zona rural, en el apartamento, en la zona urbana, todos estamos protegiéndonos a nosotros, no los unos a los otros. Y eso nos garantiza cierta seguridad. Tenemos que desmontar esa estructura y enseñarle a la gente que tener un guardaespaldas o pagar para que me cuiden el puesto ambulante es igual de malo en esta guerra, y que yo no puedo pagar el guardaespaldas para protegerme o pagar la caución que me está cobrando el de las fronteras invisibles en Ciudad Bolívar, porque eso se llama guerra. Eso alimenta la guerra, y yo soy víctima de la guerra, y todos somos víctimas de la guerra en este país. No hay alguien en este país que no haya sido víctima de la guerra. ¿Qué es lo que pasa? Que por esos mecanismos psicológicos que estamos discutiendo en esta mesa, creemos que la paz es una cosa que está en La Habana y usted está metido allá con un montón de gente mala, y yo no sé cómo hace usted para estar allá sentado, entonces yo mejor ni miro la televisión porque me parece terrible eso. No, señor. Eso que está pasando allá
es lo que pasa todos los días cuando yo tengo que protegerme a mí mismo para poder vivir en mi país. Y eso que están hablando en La Habana tiene que ver con esa realidad mía y de todos los colombianos. En RTVC, Conversemos en Paz. Estamos presentando Conversemos en Paz. Este lunes, Colombia tiene control, el espacio institucional de la Contraloría General de la República. Cuando se inició el proceso de la ley, de su trámite y de su aprobación en el Congreso, eran 3.8 millones de víctimas. Hoy estamos cerca de 7 millones de víctimas. Colombia tiene control. Lunes 9 p.m. y jueves 8 p.m. Canal Institucional. Un panorama nuevo. Canal Institucional. Un panorama nuevo. Estamos presentando Conversemos en Paz. Cuando el duelo no es colectivo, el duelo es individual y se le deja la tarea de vivir el duelo al familiar, al sobreviviente y no se asume como algo que tenga que ver con todos, quizá ese tema de los duelos es también parte de ese camino. Ahora que dices eso me haces pensar justamente en la cátedra que estaba dictando hoy, porque le decía hoy a los estudiantes en Unicafán, les decía 7 millones de víctimas según la unidad de víctimas, más o menos el 20% de la sociedad colombiana. Les dije, ahora piensen qué habría pasado si ese 20% hubiera sido en su familia, ¿cierto? Y creo que es esos ejemplos que son capaces de conectarlos con lo que tú mencionas, que es entender que aquí hay una sociedad colombiana que para ir a ver un partido de fútbol de la selección Colombia se pone una camiseta amarilla, pero cuando hay que ir a ayudar a las víctimas que están desplazadas en Soacha, nada tiene que ver con nosotros, es cuestión del Estado. Creo que es ahí donde hay que empezar a pensar en ese trauma, en ese impacto colectivo que ha tenido el conflicto en la sociedad colombiana. Yo quiero agregar un pedacito. Por favor. Y es que sigo pensando... Aquí todos tenemos a hablar. Que el problema de la guerra y el problema de la paz no se puede circunscribir al problema oficializado, con toda la inmensa importancia que tiene y con todo el respaldo que le doy y le damos. Yo creo que hay que pensar en las microguerras o microdificultades, y sigo pensando en la educación, presidente, que sé que a usted también le interesa mucho. A mí me apasiona, no soy educadora, pero me interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque pienso que en la medida en que en la familia, en los colegios, pero desde tempranito, en la universidad, en las empresas, vamos creciendo el ambiente y creciendo en edad, realmente hiciéramos ejercicios para el manejo del conflicto, de cualquier conflicto, no del conflicto de La Habana, que se nos sale de las manos para de respaldarlo, sino el conflicto que yo tengo con mi vecino, el conflicto entre madre e hijo, el conflicto entre hermanos. Conflictos habrá siempre, son inherentes a la diferencia de la existencia del ser humano. La sabiduría aparece cuando cómo manejamos el conflicto y por consiguiente cómo manejamos las emociones. Y sigo pensando que ese no es un privilegio de los que estamos dedicados a trabajar esa área profesionalmente hablando. Eso no requiere gran cultura en el sentido de conocimiento, requiere una cultura cuya educación enfatice no solamente en la adquisición del conocimiento externo, sino en el conocimiento propio de manera muy elemental. La Cátedra para la Paz que usted ha propuesto y que me suena muy interesante, espero que pueda contener de verdad ejercicios, no teoría, sobre el manejo del conflicto. Sí. Y ahí sí que es verdad que una sociedad que está lista para el manejo del conflicto o madura, esa sociedad está preparada para construir la paz. Yo sigo creyendo que la paz es un resultado. Yo sigo creyendo que la confianza de la que usted hablaba con toda la razón es también un resultado de que uno empieza a sentir que las cosas las de uno, con uno y con el otro y con el de más allá, y ahí vamos siendo muchísimos, se pueden manejar de una manera diferente. Pero mire que en la educación escolar que yo recuerdo, que me pasó hace mucho rato, pero
la verdad. Estás empeñada en hacer- De lo que menos se hablaba, pero creo que aún todavía, de lo que menos se habla es de las emociones. Y de lo que menos se habla del conflicto, pero no de cómo manejar el conflicto entre tú y yo, entre el otro. Y además, Eso tiene mucho que ver con el respeto por las diferencias y la palabra tolerancia. Eso hay que alimentar la tolerancia todos los días. Y eso comienza por la familia, la educación, el colegio. Y eso es un proceso. Eso es un proceso. Es un proceso y yo estoy completamente de acuerdo. Si llegamos a unos acuerdos en La Habana, eso simplemente es el primer paso dentro de la construcción de la paz. La paz va mucho más allá que silenciar los fusiles en La Habana y hacer la paz con las FARC. Pero sí es una condición necesaria para construir la paz en muchos otros sentidos. Eso es. pero presidente, yo tengo distancias con el término tolerancia, por ejemplo, porque me parece que el término tolerancia parte del principio de la separación, de que el otro está allá y por lo tanto, en últimas, me lo tengo que aguantar. Eso es lo que a veces uno intuye en esa palabra o evoca en esa palabra. Ahí la pregunta sería más bien, bueno, podemos a juicio imaginativo utilizarla. Pero es que, por ejemplo, Pero yo me tengo que tolerar a mi vecino. Entonces, ese vecino piensa diferente, totalmente diferente. Claro, pero el vecino, digámoslo así, usted le pone, está dividido por una frontera, digámoslo así, y lo tolera porque sabe que la frontera lo está parando, y hablo no de fronteras geográficas, sino de fronteras humanas y corporales, pero llegará el momento en que, no obstante la frontera, usted tendrá que construir una relación de convivencia. No, y es que exactamente fue lo que hicimos y espero que podamos volver a hacer. Respetándonos las diferencias, encontremos los comunes denominadores que nos permitan trabajar juntos para beneficio mutuo. Claro. Y así fue que yo hice las paces con Chávez, exactamente con ese lenguaje. Mire, usted y yo somos como el agua y el aceite, se lo dije con esa forma. Usted no me va a convencer a mí de su revolución socialista siglo XXI y yo no lo voy a convencer de mi tercera vía. Pero entonces respetémonos nuestras diferencias y busquemos las formas de trabajar juntos para beneficio del pueblo venezolano y beneficio del pueblo colombiano. Y me dio la mano y dijo, listo. Y hasta el día que se murió, se respetó. Sí, pero eso es convivir, eso no es tolerarse. Pero eso es lo que yo pensaría. Yo identifico otra palabra que no hemos mencionado. Y a mí me parece que hay una gran dosis de generosidad mutua, de Chávez y suya. Y yo creo que a veces a los colombianos nos ha hecho falta generosidad. La generosidad es uno de esos principios que pocos exploran porque para ser generoso, el generoso no es el que da solamente, sino que el que sabe recibir también. Y yo creo que esos son los ejemplos. Y yo diría incluso también, yendo un poquito más allá de lo que usted decía, de que la paz sería el primer paso para lo que viene. Yo siguiendo un poco a Deleuze, mi filósofo favorito, diría que no es el primero, está en la mitad, porque para llegar allá ya hay demasiado camino que han recorrido, que han demostrado eso es cierto. Respeto, generosidad y solidaridad de parte de ustedes, de ambas partes. Sí, pero no solamente es convivencia, no solamente es lo que estaba diciendo el presidente respecto a lo que pasa con el vecino, también parte de un principio de claridad. Cuando usted decía que nos falta apropiarnos de la paz, es porque en el tema del vecino y en el tema de las relaciones internacionales es mucho más fácil para la gente del común y la opinión pública entender qué es lo que está pasando, porque salen los medios de comunicación, todo el mundo sale, oye hablar al uno, hablar al otro, entonces la gente sabe que están hablando. En La Habana, por condiciones que entendemos perfectamente, había una necesidad de no conocer lo que estaba pasando. Y volvemos al término de la desconfianza. Entonces, al no conocer lo que está pasando, no nos apropiamos. En la medida en que esto se ha venido familiarizando, en la medida que estamos sentados aquí nosotros hablando de paz, cada vez hay más escenarios en donde se habla de paz, de posconflicto, de reconciliación. Propaganda, la Asociación Colombiana de Psiquiatría hace su congreso anual en Armenia el 5 al 8 de noviembre sobre el tema del posconflicto. ¿Sí? Estamos empeñados en que nos entrenemos en cómo vamos a atender el posconflicto. Entonces esto se volvió un tema que está
a la luz del día hoy en día y que hace que este tema que parecía etéreo y desconocido y que es que allá están negociando con mi vida y con mi plata y con no sé qué, resulta que se vuelve un tema de conversación en los desayunos de los que está hablando André y eso hace que nos apropiemos. ¿Nos invita uno a un desayuno de esos? Eso, antes de que termináramos, yo quería invitarlo a usted a un desayuno de esos para que nos acompañe. 20 colombianos. ¿Y son colombianos escogidos cómo? Son colombianos escogidos desde las redes sociales que nos constituyen. Entonces la idea es usualmente esos colombianos que mucha gente no considera como parte importante de la pedagogía de paz, que son los que viven en Rosales, que son los que viven en Santa Ana, que son los colombianos jóvenes de clase media, media alta, que están completamente apáticos porque creen que esto no está conectado con su vida. Entonces, realmente a mí Rodeemos el Diálogo me mandó con el mandato expreso de invitarlo a usted para que se siente a hablar con nosotros sobre el proceso de paz. Me gustaría porque ese contacto es una lección para mí, porque descubrir cómo piensan los que están escépticos, por ejemplo, por qué están escépticos, por qué no les importa, en este momento es muy importante porque le da herramientas e instrumentos para poder llegarles con más efectividad. Entonces, le acepto esa invitación. ¿Qué tal el desayuno? Oh, es un tamal, además es con tamal, las dos sorpresas, es tamal nariñense para visibilizar los esfuerzos de resistencia de las comunidades nariñenses frente a la violencia y chocolate de paz de la comunidad de paz de San José de Apartado para mostrar también lo que pasa en Apartado. Entonces estamos uniendo al país, superando la fragmentación y la polarización. Lo felicito. Hay que haber un montón de cosas más en ese desayuno para ese sentido. Pues con estas... Congreso de psiquiatría. Con estas conversaciones, presidente, es de alguna forma pues la intención que tenemos, conversar y que Pues sí. salgan muchos temas. No, ha sido muy interesante, realmente yo les agradezco muchísimo, aprendí muchísimo, creo que surgen esos cuestionamientos, esos dilemas, esas preguntas y esas opciones y esas soluciones, que es lo que creo que la sociedad colombiana necesita. Ojalá este tipo de conversaciones se multipliquen por todo el país, encontrando ese común denominador que nos va a permitir esa gran transformación que nos va a permitir la paz. Ojalá, muchas gracias. Entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Suerte con el vecino. Muy interesante. Hay suerte con el vecino, sí. La selfie, no lejos, no te olvides, queremos una selfie. Claro, claro.